Bien, buenas tardes, mi nombre es David Aguilar Obeso, soy médico especialista en radiología y pues he estado creciendo desde hace algunos años aquí en el hospital como médico pues en el área de radiología, y el tema de hoy que pues nos invitaron es a hablar sobre los métodos auxiliares diagnósticos en el paciente politraumatizado. Me acompaña la doctora Paulina Lam, ella es médico residente en la especialidad aquí en la clínica del IMSS, y rotan conmigo aquí un par más de residentes, el doctor Pérez, un R3 y un R1 por acá. Pues gracias por asistir. Lo que se trata es de una forma bastante general hablar de estos métodos de imagen, y vamos a tratar de poner algunos ejemplos. En el momento que ustedes lo decidan pueden hacer alguna pregunta, ¿no? O alguna duda, algún comentario. Si me pasa la siguiente, por favor. Esto es lo que vamos a tratar. Vamos a ver de manera general una introducción a estos métodos. Vamos a hacer algunas definiciones y su etiología, así como los principales métodos diagnósticos a realizar, que es a través de radiografías convencionales, el ultrasonido FAST y la tomografía computada multidetector, así como las aplicaciones que tenemos con la tomografía corporal total, llamada Total Body CT. Bien, si quieres ayudarme. Yo tengo uno. Sí. Ah, ¿ya tienes uno? Ajá. Ok. Ok. Bueno, pues a manera de introducción, en las últimas décadas el papel del radiólogo en el servicio de urgencias o en las salas de choque ha sido crucial, o ha ido tomando más importancia al momento del manejo multidisciplinario del paciente politraumatizado. La evolución de los estudios de imagen en un inicio, pues se empezaba con radiografías convencionales o radiografías simples, pero al día de hoy tenemos otra variedad de estudios de imagen hasta llegar a la tomografía computada con multidetector hasta de cuerpo completo. Históricamente, el médico radiólogo es el que tomaba las decisiones sobre cuál era el estudio idóneo para realizarle al paciente politraumatizado, pero pues en los últimos años se sabe o se ha visto que el urgenciólogo o el médico de primer contacto, como tiene la mayor información posible del paciente, es el que decide cuál es la técnica de imagen idónea en cada situación, siempre y cuando adaptándose a los recursos que tenga el hospital. A manera de definición, para nosotros el paciente politraumatizado es aquel que recibe múltiples lesiones en diversas áreas anatómicas como consecuencia de traumatismos biomecánicos y que ponen en riesgo vital al paciente. Entre las etiologías de un politraumatismo tenemos accidentes de tráfico, precipitaciones, aplastamientos, explosiones, pero lo más común es el que tengo aquí en primer lugar, los accidentes de tráfico. Estos se encuentran entre las 10 principales causas de muerte en aquellos países más desarrollados, que tienen ingresos medios a altos. Y algo que pues llama la atención es que el 75% de estos pacientes politraumatizados son hombres, y entre ellos los jóvenes, ¿no? No exenta a las mujeres, pero la mayoría de ellos son hombres. Bueno, esos son datos a nivel mundial, y según datos a nivel nacional, el INEGI reportó hasta enero del 2022 igualmente que los accidentes se encuentran entre las 10 principales causas de muerte en los politraumatizados. En los hombres se encuentra en el 7º lugar y en las mujeres hasta el 9º lugar. Okay. La muerte en los politraumatizados se dice que tiene una distribución trimodal o 3 fases: una fase precoz, una fase secundaria y una fase tardía. La fase precoz ocurre pues casi instantáneamente, ¿no? En el momento el paciente sufre alguna lesión,
esta lesión es tan grave o es tan extensa que no da tiempo para más manejo del paciente, muere inmediatamente. La segunda fase o secundaria, que esto ocurre principalmente por hemorragias que no se detectan a tiempo, y una fase tardía que ocurre pues horas después como consecuencia de una lesión a múltiples órganos o una lesión multisistémica. Desde los años 70 se incorpora el concepto de hora dorada. Esto con el objetivo de sistematizar la atención del paciente. Esto dio base o los principios para el ATLS y surge este concepto de tratar primero lo que primero mata. Tomando en cuenta esto, pues antes que nada, pues no se deberá impedir el inicio de las medidas de tratamiento y soporte vital del paciente. No porque el paciente se acaba de accidentar, llega al servicio de urgencias o de choque politraumatizado, inmediatamente lo vamos a llevar al servicio de imagen. Primero se debe estabilizar el paciente, es por eso que nosotros a veces hacemos énfasis o en preguntarles, ¿está estable el paciente o no está estable? Puede ser trasladado. Entonces, tomando en cuenta esto, se asegura su vía aérea, se garantiza sus funciones respiratorias y las funciones circulatorias, y una vez que el paciente se encuentra estable, nosotros como médicos radiólogos entramos como en una segunda fase o en la revisión secundaria, que consiste en pues, realizar toda una serie de estudios de imagen para tratar de identificar cuáles son las lesiones que están poniendo en riesgo la vida del paciente. Aquí, si te regreso, voy a hacer un paréntesis. Lo que se trata es acortar este espacio de tiempo porque siempre nos preguntan, bueno, ¿y en cuánto lo subimos? Pues en 1 hora, en media hora. Entonces, se trata de disminuir este espacio de tiempo. En cuanto se tenga el paciente en esta área y sea posible, ¿verdad? Ya que esté estable, como dice la doctora Paulina Lam, pues habría que pasarlo para evitar esa hora dorada, ¿no? O menos, ¿verdad? Que no se nos desangre el paciente por el choque. Pues continuando, el médico urgenciólogo, el médico de primer contacto, es el que toma en cuenta o es el que recopila la mayor información de cada situación. Él va a saber sobre las condiciones y los mecanismos del traumatismo, cómo se encuentra actualmente el paciente, sus signos vitales, si hay alguna lesión evidente en la cual nosotros nos podamos enfocar inicialmente y cuál fue la situación durante la recogida y el transporte del paciente. En base a esto, pues se trata de tomar la mejor decisión sobre cuál es el método de imagen ideal. Ya hablando de los métodos auxiliares diagnósticos que nosotros podemos utilizar como herramienta, pues como les decía, desde unas placas convencionales, radiografías simples, ultrasonido FAST, hasta el protocolo de tomografía computarizada de cuerpo completo. Ok, hablando de las radiografías simples iniciales que se toman en el servicio de urgencias, son 3. Es la radiografía cervical en proyección lateral, una radiografía de tórax en anteroposterior y una radiografía de pelvis en proyección anteroposterior. Y en las diapositivas que siguen vamos a dar algunos ejemplos representativos de cuáles son los tipos de lesiones que podemos encontrar. Okay. En el caso de las radiografías cervicales en proyecciones laterales, ¿por qué esta proyección lateral? Esta proyección nos ayuda bastante para identificar lesiones a nivel de los cuerpos vertebrales, ya que el 55% de las fracturas en los pacientes politraumatizados ocurren a este nivel. Entre los cuerpos vertebrales más afectados está C1, C2 o la unión cráneo-cervical y el cuerpo vertebral de C6 y C7. En este ejemplo que tenemos aquí es una radiografía de columna cervical en proyección lateral,
Pues vamos a valorar, además de las estructuras óseas, que es lo que más nos importa, además tejidos blandos, si hay sondas, tubos endotraqueales, la posición de ellos, aunque no vemos sus extremos distales, pero sí podemos visualizar su trayecto. En este ejemplo, pues observamos cómo hay una pérdida de la lordosis fisiológica de la columna cervical, hay una rectificación y hay un desplazamiento posterior del cuerpo vertebral de C5 sobre C6 o una retrolistesis. Este tipo de proyecciones es importante realizarlos lo más pronto posible, si se puede, antes de que el paciente tenga un manejo avanzado de la vía aérea, ya que cualquier lesión a este nivel puede comprometer también la médula. Y de no detectar este tipo de lesiones, pues podemos provocar algún daño mayor al paciente. La siguiente proyección que se toma es una proyección de tórax en postero-anterior o en antero-posterior, dependiendo cada paciente. Y pues vamos a valorar también de una manera sistemática, ya sea de afuera hacia adentro o del centro hacia afuera, pero para intentar detectar cualquier tipo de lesión y que no se nos pase alguna. En tejidos blandos podemos buscar la presencia de soluciones de continuidad, presencia de enfisema subcutáneo. En este apartado se valoran los accesos venosos, los electrodos para monitorización del paciente o las sondas endopleurales. Después de ahí podemos valorar los tejidos óseos en busca de alguna solución de continuidad, principalmente en los arcos costales. Después de esto, valoramos la vía aérea. Debemos visualizar si el árbol tráqueo-bronquial está libre o si existe algún objeto extraño que nos esté obstruyendo la vía. En cuanto a respiración, aquí se valoran pleuras y parénquima pulmonar. ¿Hay algún signo que nos indique que hay neumotórax, hemotórax? ¿Algún signo que nos indique áreas de contusión pulmonar como infiltrados o radiopacidades en el parénquima? ¿Algún signo de atelectasia? Es lo que buscamos. Y en cuanto a circulación, valoramos la silueta cardíaca, si esta tiene un aspecto normal, si se encuentra ensanchada, algún signo que nos indique que hay un derrame pericárdico, si hay ensanchamiento de las líneas mediastinales que nos indiquen alguna lesión a grandes vasos. Bueno, en este ejemplo, pues es una radiografía de un paciente politraumatizado, donde podemos observar un acceso venoso central, aunque no, en esta imagen no se visualiza su extremo distal, pero es un acceso venoso central subclavio derecho. Además, vemos una sonda de pleurostomía con un sitio de entrada en el sexto espacio intercostal y su extremo distal hacia el ápice pulmonar derecho. Los electrodos para monitorizar al paciente y además en los tejidos óseos observamos una solución de continuidad de los arcos costales del 2 hasta el 4. En parénquima pulmonar hay aumento hay radiopacidades en el parénquima pulmonar de aspecto reticular, de predominio en hemitórax izquierdo en relación a contusiones pulmonares. Siguiente proyección que tomamos, todo paciente politraumatizado se debe valorar también la pelvis en busca principalmente de fracturas. Un diagnóstico oportuno de estas fracturas, ya que estas ocurren entre un 4 a un 9% de todos los traumatismos cerrados. Y un riesgo, o este tipo de fracturas ponen en riesgo al paciente de un shock hipovolémico. Entonces, en todo paciente que llega al servicio de urgencias politraumatizado, que no está respondiendo a maniobras de resucitación, debemos buscar alguna fractura en pelvis, ya que esta puede ser una de las causas, ¿no? Un sangrado que secundaria alguna fractura de pelvis que esté oculto y que por eso no se pueda resucitar.
Continuando con los métodos de imagen, pues tenemos al ultrasonido FAST. Este tipo de estudios se utiliza para la detección principalmente de hemoperitoneo o líquido libre, pero que sea menor a 250 mililitros. En manos experimentadas se debe detectar líquido menor a esto. Es un estudio que es rápido, no invasivo, seguro porque no emite radiación. Y una de las ventajas, en caso de que el estudio sea negativo al inicio, este se puede repetir en un periodo de 30 minutos o hasta 6 horas según las condiciones del paciente. Es un estudio que se puede realizar a la par de otros procedimientos diagnósticos o terapéuticos y pues en manos expertas su sensibilidad y especificidad aumenta o es muy similar a realizar un estudio de tomografía. Más adelante vamos a hacer un curso, un taller para entrenar a las personas que van a estar en esa área crítica para que lo hagan. Okay. Hay 4 vistas principales que se revisan cuando se hace el ultrasonido FAST. Es el espacio perihepático, periesplénico, pericárdico y el hueco pélvico. Podemos tomar el orden en realidad que nosotros deseamos, pero en lo particular a mí me gusta iniciar con el espacio perihepático, el espacio patorrenal o el espacio de Morrison, también se llama así. Este es uno de los recesos peritoneales más posteriores y es a donde tiende a irse inicialmente el líquido libre abdominal o el hemoperitoneo. Después de esto podemos revisar pelvis, es de las zonas más declives también, podemos buscar líquido libre ahí y pues el espacio pericárdico en busca de un derrame pericárdico y periesplénico también en búsqueda del líquido libre o alguna lesión esplénica. En este ejemplo que tenemos aquí es un ultrasonido FAST con transductor convexo en escala de grises. Es un paciente politraumatizado que inicialmente se le realizó una tomografía, una body TAC, pero al paso de 9 horas el paciente continuaba inestable. Se le solicita un ultrasonido FAST después de 9 horas y se detecta líquido libre en el espacio hepatorrenal y perihepático, que es este líquido anecoico que vemos aquí. Está señalado con la flecha de color blanco. Otro ejemplo de un paciente accidentado al cual se le realizó su estudio FAST. Estamos viendo desde la ventana pericárdica, observamos al corazón con sus 4 cámaras y existe una separación del pericardio visceral del parietal y en su interior hay líquido anecoico en relación a un derrame pericárdico. Este es otro ejemplo. Igual ultrasonido en escala de grises. Observamos en el espacio periesplénico, este es el parénquima esplénico, el cual tiene una ecogenicidad heterogénea, con algunas áreas más hipoecoicas y algunas otras más hiperecoicas en relación a áreas de contusión en el parénquima esplénico. Y asociado a estos cambios del parénquima esplénico, se observa esta imagen en semiluna hiperecogénica subcapsular en relación a un hematoma periesplénico. Y por último, de los ejemplos de ultrasonido FAST, este es un bebé que fue parte de un accidente automovilístico, se le hizo como protocolo un ultrasonido FAST. Justo al centro de nuestra imagen observamos la vejiga con sus paredes íntegras, dentro de la vejiga el globo de la sonda Foley, pero de disposición o en localización interasa vemos toda esta colección anecoica en relación al líquido libre. Existen, además del FAST, de las 4 tomas básicas, existen algunas imágenes o un FAST extendido, donde se toman imágenes de campos pulmonares o imágenes también de la vena cava inferior. Estos son ejemplos de imágenes de ultrasonido de campos pulmonares. En la imagen de la izquierda
utilizando pues como la aplicación en el modo M, podemos observar esta línea ecogénica que corresponde a la pleura, y posterior a esta línea ecogénica vemos múltiples imágenes lineales hiperecogénicas, pero conforme aumenta la profundidad, estas imágenes lineales van desapareciendo. Este es un artefacto normal de un parénquima pulmonar que está ventilando correctamente, pero hacia el lado derecho de la imagen observamos estas imágenes igual horizontales hiperecogénicas, sin embargo son más pequeñas, más continuas, y si aumentamos la profundidad, estas imágenes lineales no desaparecen. Es un artefacto producido por la presencia de aire en la cavidad pleural. Del lado derecho de la pantalla, nuevamente es un ultrasonido con transductor convexo en escala de grises de un paciente politraumatizado, y volvemos a ver estas imágenes lineales hiperecogénicas que no desaparecen conforme aumenta la profundidad. A esto se le llama signo de cola de cometa. Igual es en un paciente con neumotórax. Este es otro ejemplo también de cómo podemos ver la presencia de neumotórax en los pacientes politraumatizados. Del lado izquierdo vemos estas imágenes más granulares, hiperecogénicas, que se le conoce como el signo del oleaje. Esto es un parénquima pulmonar normal. Y del lado derecho vemos estas imágenes lineales, hiperecogénicas. A este se le conoce como signo en código de barras, también en relación a un neumotórax. Continuando con las imágenes, el FAST extendido, podemos valorar la vena cava inferior. Vamos a tomar una medición justo a 2 centímetros de la unión cavo-atrial. El diámetro anteroposterior en esta localización debe medir por lo menos 1.5 centímetros. Es importante tomar en cuenta que la vena cava tiene variaciones en sus diámetros. Cuando expiramos aumenta el diámetro y cuando inspiramos disminuye. Esto es normal. Pero si nos llega un paciente politraumatizado, tomamos el ultrasonido FAST y en las imágenes vemos un diámetro anteroposterior de la vena cava menor a 1.5 centímetros, podemos asumir o referirle a su médico tratante que el paciente probablemente tenga una depresión de volumen que tal vez esté chocando. Okay. El siguiente método de estudio que podemos utilizar pues es la tomografía computarizada con multidetector, idealmente para pacientes estables. Se hace una evaluación desde el vértex del cráneo hasta la pelvis también, con el objetivo de valorar o buscar fracturas, lesiones en encéfalo, fracturas faciales o de columna, lesiones en tórax, pelvis o alguna lesión específica de órganos abdominales. También lesiones retroperitoneales o alguna hemorragia oculta que tal vez el ultrasonido FAST no pudo detectar. El protocolo para la BodyTac, este tipo de estudios es útil en aquellos pacientes inestables hemodinámicamente y tiene una sensibilidad de un 95% para detectar sangrados activos. Este tipo de estudio se debe hacer en 2 fases, en una fase simple y en una fase contrastada. Es por eso que ayuda a detectar sangrados activos. Lo ideal es que se realice cuando haya proximidad del equipo de tomografía con la sala de choque, cuando se garantice que la exploración completa será realizada en menos de 15 minutos y pues que el paciente tenga una disponibilidad inmediata o lo más pronto posible al tratamiento de sus lesiones. Aquí no es que dure 15 minutos el paciente en la sala, un barrido de cabeza a pies puede durar entre 28 y 30 segundos, ¿no? Y tenemos que tener un sangrado activo entre 1.5 a 3 mililitros por segundo, ¿no?
también si está así como liqueando apenas, pues no lo vamos a ver. Al menos que ya se haya organizado un hematoma, ¿no? Grande. Okay. Hablando un poquito del protocolo, se va a realizar un scout completo en proyecciones anteroposteriores y laterales del paciente, que incluye desde el vértex hasta la pelvis. La primera fase se realiza desde cráneo hasta columna cervical sin contraste, y la segunda fase se abarca desde el cuello hasta la pelvis, pero con administración de medio de contraste. Cuando estamos en esta fase, se toman, pues se subdivide, ¿no? Como en una fase arterial, se toman imágenes a los 30 segundos, en una fase portal, tomando imágenes a los 70 segundos, y una fase tardía, tomando imágenes entre los 2 hasta los 5 minutos. Algo que pues me gustaría resaltar es la dosis de radiación a la cual se va a someter el paciente cuando se realiza una body tag. Entonces, no todos los pacientes politraumatizados se les va a realizar este tipo de estudios. Nosotros tratamos de disminuir lo mayor posible las dosis de radiación de los pacientes. En este caso, una body tag puede darle al paciente entre 21 y 28 milisieverts de radiación. Si utilizamos unas tablas de equivalencias, cualquier persona no trabajador expuesto debe de recibir una dosis de radiación de 1 milisievert al año. Y en este caso, con una body tag, ya recibió entre 21 y 28. Otra tabla de equivalencias, una body tag va a corresponder aproximadamente a 1000 radiografías de tórax, o también equivale a una radiación natural de hasta 9 años. Y si esto lo multiplicamos por un segundo estudio de control o después de la cirugía, pues se va aumentando las dosis de radiación que absorbe el paciente, y pues también podemos provocarle algún efecto adverso. Okay. Las siguientes diapositivas son ejemplos de algunas de las lesiones más representativas que se encuentran en los pacientes politraumatizados. Empezando con esta, es una tomografía axial computarizada de cráneo con una ventana parencéfalo. Observamos en el espacio subdural esta imagen en semiluna hiperdensa con una densidad similar a la sangre, la cual se encuentra desplazando hacia el lado contralateral todo el hemisferio derecho del paciente. Asociado a esto, observamos una pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y blanca, una disminución de los surcos y cisuras del hemisferio cerebral derecho principalmente. Hay un colapso del ventrículo lateral derecho, ya no lo visualizamos, y hay un desplazamiento de la línea media hacia el lado contralateral. Este es otro ejemplo. Esta imagen bilobulada o biconvexa, hiperdensa o con densidad similar a la sangre, localizada en el lóbulo frontal izquierdo, con extensión hacia el lóbulo frontal derecho, en relación a un hematoma epidural. Este también está desplazando al parénquima cerebral adyacente y provoca una disminución de los surcos y cisuras de forma generalizada en el paciente. Pero aquí todavía persiste la diferenciación. Esto es normal, ¿no? Todavía hay diferenciación entre la sustancia gris y blanca. Este es otro ejemplo, un paciente accidentado. Tenemos una tomografía axial computarizada de cráneo con ventana parencéfalo, y observamos en la región frontoparietal izquierda un aumento del espesor y de la densidad de los tejidos blandos epicraneales. Ya en encéfalo observamos esta imagen igual biconvexa, hiperdensa en relación
relación a un hematoma epidural. En el lóbulo temporal izquierdo observamos estas imágenes focales hiperdensas, también de densidad hemáticas, asociadas a un área o un halo hipodenso en relación a edema perilesional. Y además visualizamos cómo el sangrado que tuvo este paciente tuvo extensión hacia las cisternas perimesencefálicas. Este es otro ejemplo, un paciente politraumatizado con su tomografía axial computarizada de encéfalo, donde observamos un borramiento generalizado de los surcos y cisuras. Hay poca diferenciación o nula diferenciación de la sustancia gris y blanca, y adyacente al asta frontal del ventrículo lateral derecho observamos esta imagen focal hiperdensa. A este paciente se le hizo un diagnóstico de lesión axonal difusa. Okay. Si continuamos descendiendo, este es un ejemplo de un paciente igual accidentado al cual se le realizó su tomografía y observamos cómo existe una hiperlordosis de la columna cervical y hay una solución de continuidad o una decapitación del apófisis odontoides de C2. Descendiendo nuevamente, ahora unos ejemplos de tórax y de abdomen. Podemos observar esta tomografía axial computarizada de tórax con ventana pulmonar. Se observa cómo hay un extenso o masivo enfisema subcutáneo que va haciendo disección de los planos musculares. Y en la cavidad pleural la observamos ocupada por densidad aire, que es esta imagen hipodensa que se ve aquí. Esta ocupación por densidad aire provoca un colapso parcial del parénquima pulmonar, una desviación del mediastino hacia la izquierda y además las cavidades pleurales también están ocupadas parcialmente por densidad hemática con predominio derecho. Okay. Siguiente ejemplo, una tomografía computarizada de tórax con ventana pulmonar y reconstrucción coronal. Este paciente mencionaba la bibliografía, que era un paciente politraumatizado que tuvo lesiones en sus arcos costales superiores, lo cual provocó este neumomediastino. Se extendió hacia el tejido celular subcutáneo de las zonas axilares bilaterales y hacia el cuello. Y además está haciendo también disección de los grandes vasos. En este otro ejemplo son imágenes de contusiones pulmonares. Tenemos las imágenes en cortes axiales con sus reconstrucciones coronales y observamos múltiples opacidades de aspecto algodonoso, de distribución difusa y subpleural, con predominio izquierdo en relación a contusión pulmonar. Una herramienta que también nos ayuda bastante al momento de estar evaluando a un paciente politraumatizado son las reconstrucciones en tercera dimensión. En este caso, el paciente politraumatizado se detectaron múltiples soluciones de continuidad en los arcos costales y al momento de hacer la reconstrucción en tercera dimensión se puede ver pues, casi la totalidad de los arcos costales con fracturas. Hay que recordar que 3 fracturas o más continuas de los arcos costales nos dan un tórax inestable. Entre otras lesiones, no es de las más comunes, pero sí las debemos tomar en cuenta al momento de evaluar a los pacientes politraumatizados, son las rupturas diafragmáticas. En este caso, al tomarle
su proyección radiográfica inicial se observa la presencia de gas o de haces intestinales en hemitórax izquierdo. Al momento de realizarle su tomografía computarizada en fase contrastada, se corroboró la ruptura diafragmática y la presencia de contenido intestinal en hemitórax izquierdo, la cual estaba condicionando un colapso total del parénquima pulmonar izquierdo. Este es otro tipo de lesiones que podemos encontrar. En este caso, al paciente, al momento de hacerle su tomografía axial computarizada de tórax en fase contrastada, se detecta esta lesión en el arco aórtico, esta lesión pseudoaneurismática, y al momento de hacer su reconstrucción en 3D, se localiza que el pseudoaneurisma está entre la carótida y la vena subclavia izquierda. Lo más común es que este tipo de lesiones se encuentren distal a la vena subclavia izquierda, y en este caso estaba en medio de los dos. Y en abdomen, entre las lesiones que podemos encontrar son lesiones a vaso, lesiones hepáticas, lesiones renales o intestinales. Estos son ejemplos de un paciente joven que se accidentó, tuvo una volcadura. Se le realizó su estudio de tomografía abdominal en fase contrastada y se visualiza al parénquima esplénico que captó el medio de contraste, pero existen algunas zonas hipocaptantes que se ven hipodensas en relación a una laceración esplénica, o en este caso una laceración mayor o algún estallamiento hipodensas, son las áreas asociadas a esto. Se ven estas imágenes en semiluna hipodensas que tampoco captaron medio de contraste en relación a hematomas subcapsulares. Y pues el médico radiólogo debe estar al tanto también de las clasificaciones que se utilizan para el momento de hacer el reporte, poder pues describir de una mejor manera, o que los cirujanos nos entiendan un poco mejor sobre los tipos de lesiones que estamos visualizando. En el vaso, las lesiones pueden ir desde hematomas subcapsulares hasta estallamientos de víscera, y se dividen en grados, ¿no?, según los tipos de lesiones que nosotros observemos. En las lesiones hepáticas igual pueden ser hematomas subcapsulares, laceraciones, hematomas intraparenquimatosos, entre otras cosas. En este ejemplo del paciente politraumatizado que se le administró medio de contraste, podemos observar también estas áreas hipocaptantes que se encuentran en el lóbulo hepático derecho, asociado a líquido libre perihepático y además también periesplénico. Igual, pues tienen sus clasificaciones según los grados de lesión. Deberemos describir nosotros como radiólogos si los hematomas son intraparenquimatosos, las dimensiones de estos, los grados que tienen, según a la profundidad de la laceración o la presencia de hematomas, o si hay estallamiento de víscera, entre otras cosas. Este otro ejemplo, pues es otra de las cosas que comúnmente nosotros observamos en los estudios de los pacientes accidentados, son lesiones al parénquima renal. Este es un estudio en fase contrastada, en una fase arterial, y podemos visualizar cómo el riñón derecho ha perdido su morfología habitual. Tiene áreas también hipocaptantes y está asociado a un hematoma subcapsular masivo. Igual, pues describiremos los tipos de lesiones para tratar de clasificar en qué grado de lesión se encuentra el parénquima renal. Además de las lesiones a los órganos, son las más comunes, también existen lesiones a intestino o mesenterio. Muchas veces no se ven directamente las lesiones
al intestino, pero hay signos indirectos que nos ayudan a sospechar alguna lesión a este nivel. Entre ellos está el neumoperitoneo, señalado aquí por las flechas de color blanco. Tenemos la presencia de densidad aire interasa en un paciente accidentado. Del otro lado, en el ejemplo del lado derecho, en esa tomografía también en fase contrastada y fase arterial, observamos un aumento del espesor de la pared del intestino. Normalmente la pared intestinal debe medir 3 milímetros. Si nosotros observamos un grosor mayor a este, o que capta ávidamente el medio de contraste alguna zona del intestino, podemos decir que hay una lesión a este nivel. Otra forma también de visualizar lesiones intestinales es administrando medio de contraste oral. En esta imagen, con reconstrucción coronal, observamos cómo el medio de contraste va transitando por el intestino hasta que llega a un punto en el que ya no transita y hay una pérdida de la solución de continuidad de la pared intestinal con fuga del medio de contraste hacia la cavidad abdominal. Del lado derecho, un ejemplo de un paciente que llegó accidentado refiriendo dolor abdominal, y al momento de hacerle su tomografía también en fase arterial contrastada se observa la presencia de densidad hemática o sangre libre en cavidad abdominal asociado a un aumento de la densidad o extracción de la grasa mesentérica. Y ya para terminar, este es un ejemplo de un caso especial. Es una paciente con un embarazo de 34 semanas, la cual semanas antes había acudido a su hospital a hacerse un control de ultrasonido. Todo lo habían reportado normal, pero ella sufre un accidente con una contusión directa sobre abdomen, y al momento de hacerle su estudio de ultrasonido se visualiza a la placenta que ha perdido su morfología habitual. Se observa edematizada con zonas hipoecoicas, algunos focos hiperecogénicos en relación a sangrado, y el bebé, que aparentemente estaba bien, al momento de revisarlo se observa una solución de continuidad en el fémur. Esta paciente fue sometida a una cesárea de urgencia, pero antes de someterla a la cesárea se le realizó un protocolo de tomografía en fase contrastada donde se corrobora cómo es que la placenta no captó el medio de contraste. Hay zonas hipodensas y hipocaptantes, ya que la placenta tenía un desprendimiento, y también se corrobora la fractura del fémur del bebé. Se somete a la cirugía, su cesárea de urgencia, y pues después del procedimiento todo se reportó normal. Fuera de la fractura del bebé, él estaba bien y la mamá también. Y bueno, eso sería todo de mi parte. No sé.